Bienvenidos a Preptober número 2. En este video vamos a hablar acerca de cuáles son esos básicos que tenemos que tener listos para la hora de que empiecen NaNoWriMo y tengamos que ponernos a escribir. Como hablamos en el video pasado, NaNoWriMo es un proyecto que nos va a exigir dedicación y compromiso. Y como es un proyecto con una meta determinada dentro de un tiempo estipulado, entre más preparados estemos a la hora de empezarlo, mejor nos va a ir. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si eres un escritor que planea muchísimo o que va descubriendo la historia conforme la escribe o una linda mezcla de ambos, si tienes ciertos básicos definidos, va a ser mucho más fácil que ganes NaNoWriMo o tus posibilidades, tus probabilidades de terminar ese proyecto en este tiempo va a ser mucho más alta. ¿Y cuáles son esos básicos? Vamos a verlos. Antes de empezar, recuerda que el checklist de NaNoWriMo está en la descripción en un link abajo y también hice un descargable de toda la información que vamos a ver el día de hoy para que ustedes lo puedan llenar si les interesa. También está abajo para que lo descarguen. Punto número 1. ¿Cuál es tu trama? Específicamente que identifiques cuál es tu conflicto principal, esa bomba que va a hacer que tu historia se mueva y que tenga sentido. Yo les recomendaría al menos tener bien identificados, aparte de su conflicto principal, que eso sí es vital, que tengan identificados cuál es el inicio, cuál es el medio o el desarrollo, su clímax, que les digo va a estar muy relacionado con el conflicto principal, y cuál va a ser el desenlace. Esto les va a dar un hilo que ustedes van a poder seguir. ¿Por qué es esto importante? Porque en NaNoWriMo el tiempo no es nuestro aliado, especialmente si es la primera vez que lo hacemos o es la primera vez que nos embarcamos en un proyecto como escribir una historia, el tiempo nos va a jugar en contra. Y el saber qué sigue va a hacer que siempre estés al tanto de qué te va a tocar escribir, y eso va a hacer que tus sesiones de escritura sean mucho más sencillas y llevaderas, porque no vas a estar lidiando con esta gran pregunta de ¿y ahora qué tengo que escribir en mi historia? No sé cómo sigue esta escena, no sé ni siquiera para dónde va. Entonces el tener una escaleta medianamente desarrollada o lo más desarrollada que puedas te lo va a facilitar mucho. Y en esto de las estructuras hay un mundo de métodos que pueden utilizar para desarrollar su historia. El de los 3 actos, el de los 7 bits, el estrella, la escaleta normal, el embrión o la estructura circular, la estrella. Hay un sinfín de métodos para hacerlo. De hecho, yo estoy preparando varios videos con los métodos que yo más me he estudiado o que más me han gustado para estructurar mis historias, que vendrá más adelante, pero el punto es que pueden escoger el que quieran o pueden no escoger ninguno ahorita, pero simplemente que se tengan bien claro cuáles son los grandes puntos que van a escribir, las grandes tramas, los grandes sucesos que van a pasar en su historia y cómo se conecta cada uno de ellos. Punto número 2, los personajes. Así como la trama es la historia que vamos a vivir, los personajes son los seres o las personas o lo que sea que sean los personajes de tu historia a través de la cual vamos a disfrutarla. Entonces vale totalmente la pena que se tomen el tiempo y se vayan a echar un cafecito, un té, un shot o lo que gusten con ellos para que los puedan conocer y puedan entender cómo son, cómo se mueven en el mundo. Date la oportunidad de hacer fichas de personaje, al menos para tus protagonistas, y sí, aquí va también inmiscuido el antagonista, porque un mal antagonista arruina una historia. Yo te recomiendo que los conozcas o les hagas preguntas en al menos estas 5 áreas. La apariencia física, que aquí vaya más allá de qué color tienen el pelo y de qué color tienen los ojos, sino que tienes que conocerlos físicamente en el sentido de saber cómo se van a mover en el mundo y cómo van a interactuar en él. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy diferente la forma de interactuar de una persona que es muy alta con una persona que es muy chaparrita, o un personaje que tenga 3 brazos va a hacer cosas diferentes a una persona que solamente tenga 2 o 1. Entonces es importante que tú sepas esto para que a la hora de escribirlos y de que se estén moviendo dentro del mundo y de la trama tenga sentido la forma en la que lo están haciendo. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué se les da bien? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué se les dificulta o qué se les facilita? Esto también va a influir mucho en cómo se van a mover dentro de tu historia. Sus creencias, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué no? Una de las preguntas más importantes aquí que yo haría es ¿qué no es negociable para ellos o para ellas? O sea, ¿qué cosas
tus personajes sí o sí aceptan o sí es como un deal break total para ellos. ¿Qué los motiva? ¿Qué es importante para tu personaje y qué es lo que está haciendo que se mueva dentro de la historia? O sea, ¿por qué es tu personaje precisamente el que se está moviendo en esta trama? Y por último, y yo creo que de las cosas más importantes dentro de la hora de crear un personaje que sea redondo, es cuáles son sus defectos. ¿Por qué? Porque no existen personas y seres perfectos, porque un protagonista perfecto es sumamente aburrido y no nos podemos identificar con él o con ella, porque todo les sale bien y todo se les da natural y es como, ¿what? ¿Cómo me voy a identificar con algo así? Entonces, que no se les olviden cuáles son los defectos de sus personajes. Y por último, vamos a llegar al mundo o al contexto donde se está desarrollando nuestra trama y nuestros personajes se están moviendo. Y aquí, entre más distinto a la Tierra sea este mundo, más tiempo le vas a tener que dedicar a encontrar esos detallitos que lo hacen un mundo vivo y que lo hacen real. Si no estás en la Tierra, pregúntate cosas como ¿cómo se ve este nuevo mundo? ¿Cuál es su sistema político? ¿Cuál es su religión? ¿Cuáles son sus costumbres, sus festividades? ¿Cómo maldicen las personas de este mundo? ¿Cómo felicitan o cómo festejan las personas de este mundo? Si tienen magia, ¿cómo es esta magia? ¿Qué es lo que le da sentido a esta magia? ¿Cuáles son las castas o las divisiones sociales? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay un mundo de información que puedes encontrar aquí. Si es en el mundo o en la Tierra que nosotros vivimos y conocemos, en qué época están, en qué lugar están, cómo se ve la Tierra en esos momentos. Aquí el chiste y lo que yo les recomiendo es que tienen que conocer tanto el mundo como para que ustedes se sientan cómodos escribiendo y hablando de él. Y un ejercicio que a mí me gusta hacer mucho es el de que se imaginen el día normal de una persona o un ser de este mundo y que lo escriban tan a detalle como puedan. Cómo se mueve esta persona, cómo se ven sus días, cómo interactúa esta persona o este ser con su entorno. Si te tomas el tiempo de hacer esto y de verdad te sientas y lo piensas a detalle, te va a dar las herramientas para sentirte mucho más cómodo y mucho más en sincronía con este mundo que estás inventando o que estás escribiendo, como para que a la hora de que tus personajes se muevan en él se sienta muy natural y se sienta muy real. Aquí la clave en este ejercicio es encontrar esos detallitos que hacen único a este mundo y que le dan personalidad y lo hacen sentirse real. Ahora, el detalle al que llegues con estos básicos en tu historia va a depender completamente de dos cosas. Uno, cuánto tiempo le dedicas a este proceso de planeación. Y dos, qué tanto te gusta planear y qué tanto te gusta ir descubriendo conforme vas escribiendo. Y la neta es que yo creo que la clave aquí está en que planees lo suficiente para que te sientas cómoda y lista para que cuando llegue este 1 de noviembre puedas empezar a escribir y no parar. Y ese cómodo y listo o cómoda y lista se va a ver de una manera completamente diferente para cada uno de nosotros, porque solamente tú te conoces como escritora, solamente tú conoces qué necesitas, qué no necesitas y cuál es tu proceso. Entonces tú mejor que nadie vas a ver qué tanto o a qué tanto detalle llegar. Pero sí, de verdad te recomiendo que al menos estos 3 puntos los tengas masticados en tu cabeza para que sea más fácil para ti enfrentarte a este noviembre y que ganes. Si te gustaría ver mis propias sesiones de planeación de estos básicos para la historia que yo voy a estar trabajando, déjenmelo en los comentarios y yo creo que probablemente pueda hacer algo por ahí por las historias de Instagram. Acuérdense del checklist y de la libretita de trabajo que hice para estos puntos para que puedan desarrollar estos básicos. Acuérdense de suscribirse y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye!